bastante amplio y entre tantas cosas pude presenciar tantos viajes auditivos de los que hoy me influyeron ser como soy hoy. Fueron bastantes las cosas que yo viví desde un pasado, las que también me influyeron, como para formarme hoy como soy yo hoy en día. Tuve que pasar por varios traumas de peleas familiares y fue un detonante que me formaron a mí, que me hicieron madurar de muy chico, que cosas con las que yo fui aprendiendo y mentalizándome que, que a veces la vida puede tratarme de una manera muy dura, aunque yo siendo muy pequeño no sabía cómo defenderme o cómo sobrellevar esas situaciones. Por lo tanto, ser partícipe de esas peleas me, me llevaron conduciendo por un cuadro depresivo, uno del que estuvo muy complicado salir y del que hoy en día puedo decir alegremente que lo he superado y lo he sabido sobrellevar, pero en su momento fue algo muy, muy deprimente, acabó mucho con mi mentalidad. Ok. Perdón, Sí, hermano. No, sí, síguele, síguele, síguele. sí, a ver. Ajá. Eh, Cuando te digo que pasé por ciertos desajustes mentales, y puedo destacarte muchas cosas que llegué a pensar o llegué a hacer, cosas con las que yo me inspiraba para expresar todas las cosas que mi mente me mostraba. Yo me llegué a hacer muchas ideas, te puedo hacer un listado si quieres, pero hay ideas infinitas de cosas que llegué a hacer, que llegué a creerme, porque me descuidé yo mismo y me dejé llevar por mi propia mente. Bien dicen que la mente es muy poderosa y si no la puedes controlar te puede llevar muy lejos en el mal sentido. ¿Hasta dónde llegaste, güey? A hacer. Mira, yo llegué, llegué a creer, después de pasar por una depresión severa, mi mente se desestabilizó demasiado, llegando a tal punto de hacerme creer que yo convivía con entidades. Yo les digo los entes, o les decía los entes. Los entes son seres inhumanos, ya sean demoníacos, inhumanos, no tienen una esencia, sino que son algo extraño y desconocido. Los entes, yo tenía la creencia de que estos entes habían llegado a mí, a mi mente, a mi cuerpo, para, para controlarme, para vivir en mi cuerpo, para tomarlo y para matarlo poco a poco. Llegué a creer que tenía 3 mentes o hasta más, y que la mía ya no me pertenecía, sino que ellos habían puesto las suyas en la mía, en mi propio cuerpo. Estando hablando de estos entes, yo llegué a creer que aquí en vida no podía ser posible la paz, no existía la tranquilidad, sino es que hasta que uno muere es donde ahí podría encontrarse la verdadera paz. A mí no me interesaba ser feliz, más que nada yo buscaba la paz, por lo tanto quería morirme. Nunca llegué a hacer ciertas acciones que me llegaran a ese grado, pero cierto es que llegué a hacer cosas que me hacían sentirme de esa manera. Me gustaba mucho hacerme heridas con navajas, con cuchillos. He visto muchos documentales o noticias donde dice que la gente se corta por un estado deprimido para sentirse desahogados. En mi caso no era así. Yo me cortaba por el simple placer de sentir la navaja y el ardor de las heridas abiertas.
a mí me fascinaba y me disfrutaba mucho de hacerme daño, de abrir mi piel. Yo de esa manera sentía como la sangre mientras escurría se me iba yendo la vida, aunque no se fue por completo, porque no llegué a hacerme heridas tan profundas, pero llegué a hacerme en muchas ocasiones muchas heridas, y era algo que a mí me, me gustaba porque me hacía sentirme como un cadáver siendo cortado, como carne podrida que se mutilaba. Y también llegué a tener contactos con perros muertos, más que nada perros muertos. Con esto me refiero a que disfrutaba mucho de irme a los cerros o a las calles en busca de estos perros. Cuando los hallaba putrefactos, especialmente putrefactos, yo los descuartizaba, les quitaba varias partes de su cuerpo. Lo que más me gustaba eran las partes de los huesos de las patas y los cráneos. Si estaban apenas recién muertos, los escondía entre las piedras y regresaba semanas o meses después hasta que estuvieran los puros huesos, y ya me los llevaba o los escondía ahí mismo en el cerro, ahí por mi casa. Y yo con estos perros me gustaba llevármelos a mi cuarto, porque como yo tenía esta idea de los entes, yo sentía que los perros le ladraban a las energías negativas y los espantaban. De esta manera me cuidaban a mí. Y así fue como entre estas cosas especialmente y otras más, fue como empecé a tener un gusto por la muerte. No por la forma de morir, sino lo que es la muerte. Y lo que para mí es la muerte significa un estado en que la energía se despega del cuerpo físico. Y para mí, cuando yo tengo la idea de que cuando yo muera, mi alma va a ser transportada hacia un cosmos de paz pura y eterna, donde yo podré estar solo entre los vastos mundos que mi mente aborda, presenciándolos, viajando entre un mar de estrellas por toda la eternidad. Y esa es la percepción que yo tengo sobre lo que va a ser al menos mi propia muerte. Yo también siento que cuando uno muere va hacia el lugar al que más desea ir. Si uno piensa que se va a ir al cielo, posiblemente se vaya a ese lugar. Si uno piensa en el Valhalla, posiblemente se vaya a ese lugar. Depende de lo que más uno crea, pero al menos en mi punto de vista y al lugar al que yo iré, lo adopté como el necrocosmos. Es un lugar donde estaré yo solo. Eso te puedo decir para iniciar. Y oye hermano, me llama la atención ciertos comentarios que haces. Por decir, güey, ¿tú en qué momento comienzas a percibir estos entes, güey? ¿O tú cómo los cristalizas, güey, estos entes, güey? Mira, estos entes no llegaron así porque sí, yo no me los imaginé solamente por querer creerlos. Lo que causaron estos entes llegaron repentinamente o a través del tiempo, porque aparte de todas las ideas que yo me hacía, empecé a sentirme acosado, me empecé a sentir inseguro, hasta que tiempo después estos entes se manifestaron a través de mis oídos. Nunca llegué a verlos. Lo que sí llegué a presenciar fue sus voces, que más que voces eran gritos. Ellos se manifestaban gritándome y fueron manifestándose poco a poco a través de cierta etapa. No fue de un día para otro, fueron a través de un lapso de tiempo de al menos 3 años, cuando empezaron a tomar un auge en mí. Como a la edad de 15 años ya estaban muy presentes, estaban tomando su mayor auge en mi mente.
Y yo los notaba porque te digo que se manifestaban a través de mis oídos. Y yo, la forma en que yo los podía sentir era cuando me imaginaba un salón, era un cuadro de piedra, pura piedra, puros ladrillos de piedra. Solo se veían las paredes, el piso y el fondo era oscuro, no había nada. Cuando yo visualizaba esta sala vacía, me sentía tranquilo, a salvo, pero después, en cualquier parte del día, sucedía repentinamente, no había tiempo específico. Se empezaba a notar una silueta, luego empezaba a aparecer otra, y otra, y así sucesivamente. Estos entes se llenaban la sala por completo, por lo tanto yo sabía que eran muchos, más de tres, porque yo creía que tenía tres mentes, pero yo sabía que eran muchos más. Cuando esta sala se llenaba, empezaba a susurrar, ellos empezaban a susurrar, y ni siquiera les entendía qué decían, solo susurraban, era inentendible lo que querían decirme. Y jamás nunca supe si querían decirme algo, posiblemente, o solo estaban jugando conmigo. Pero después de un rato de estar susurrando, se escuchaba un levantamiento de voz. Uno alzaba la voz, luego otro, y así varios la empezaban a alzar, hasta el punto de que la voz era tan fuerte que ya no eran susurros, eran gritos. Y eran gritos muy ensordecedores. No eran humanos, había gritos muy agudos, bastante agudos, algo tan agudo que no creo que un humano pueda llegar a ser, pero también en su contraste había otros muy graves, muy profundos, y había otros intermedios, gritos que me hacían sentir desesperado, inquieto, desestabilizado, descontrolado. Y cuando eso sucedía, pues yo claramente me asustaba mucho. No tenía opciones para hacer otra cosa más que golpearme la cabeza. Poco a poco así se callaban. Estos así se manifestaban ellos. Nunca llegué a visualizarlos. Creo al menos un día llegué a ver un poco más de la silueta de uno que estaba muy grande, pero nunca se llegaron a manifestar visualmente. Y oye, hermano, y por qué intuías que, por decir, el llevar animales en putrefacción, o sea, por qué intuías que podrían ellos querer esos animales en putrefacción, güey? Pues yo buscaba especialmente animales putrefactos porque aún sabiendo en vida eran animales callejeros, eran bravos. Por lo tanto yo decía, si estos animales eran bravos y llegan a veces los perros a tener un sentido más avanzado que el humano, por lo tanto si sentían estas malas energías, ellos por instinto iban a querer ahuyentarlos. Eso era lo que yo llegaba a pensar, por eso los coleccionaba. Aparte de que me gusta mucho la estética, la forma de los cráneos, y como te digo, me hacían sentir mucho en paz, porque esa era la creencia que yo tenía, la muerte era la paz, y estar rodeado de huesos, así me podía transportar a un estado de paz, tal vez momentáneo.